James Rodríguez sufre fractura y estará mínimo 2 meses fuera de las canchas. A pesar de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, los especialistas colombianos aseguran que la lesión de James Rodríguez no es tan grave. El presidente Juan Manuel Santos reconoce que la justicia transicional es uno de los grandes desafíos para afrontar en los diálogos con las FARC. El procurador general Alejandro Ordóñez denuncia ante la Corte Penal Internacional 2.760 casos de desaparecidos presuntamente atribuidos a la guerrilla de las FARC. Comienzan primeras reuniones entre militares activos y miembros de las FARC para abordar el fin del conflicto. Línea de crédito para financiar el postconflicto en Colombia, anuncia el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Conjuez será quien dirima empate en la Corte Constitucional por la adopción gay. Transmilenio denunciará penalmente a quienes realizaron bloqueos en la troncal de la calle 80. Con reajuste al plan de inversiones, el COMPES aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Corte Constitucional confirma corridas de toros en Bogotá. Lánguida clasificación de Colombia al Mundial Sub-20. Mal juego con Uruguay. Todo sobre el juego del Caldas contra Corinthians en Copa Libertadores. Los colores de la cultura colombiana se convierten en inspiración para los diseñadores del International Footwear and Leather Show. Al final de la emisión, con estos creativos diseños, los espero. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. La dolorosa y triste historia de un barco. 2. Está cantado el voto del conjuez que fallará el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales. 3. La candidatura de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 al cierre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Real Madrid ganó el partido, pero perdió a James. El 10 sufrió la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho y será intervenido quirúrgicamente. Era el partido de la escapada. Aquí, ya rápidamente 12 minutos de juego, era el gol de James, el 1-0. No la pasaba bien el Real Madrid. Hasta ese momento ya se había ido Sergio Ramos. Miren a James. Ven ahí, tocó una pelota y se mira al guayo. Yo pensé que el guayo le estaba molestando porque él corre normalmente, se mira, pisa y corre. Un jugador fracturado prácticamente. Ahí se desentiende de la jugada y se va al banco de suplentes. Uno piensa, dice, bueno, se va a cambiar el guayo. No, ya entraron los médicos, lo están revisando, lo miran bien. James no se pone el guayo, ya piden el cambio y se va directamente al camerino. Ahí lo estamos viendo, se va al 10 y este es el parte médico oficial del Real Madrid. Se le diagnostica fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas. Consultamos al cirujano y ortopedista Edgar Muñoz acerca de la lesión de James Rodríguez. El doctor Edgar Muñoz, cirujano ortopedista, detalló en qué consiste la lesión de James Rodríguez. Él tuvo aparentemente una lesión de un huesito en el pie que se llama el quinto metatarsiano. Esta es una fractura que generalmente ocurre como consecuencia de un traumatismo en inversión del tobillo que genera un arrancamiento de un sitio donde se inserta un tendón que es el peronero corto. El otro mecanismo de fractura es que haya recibido un trauma directo sobre el hueso y entonces genera una fractura en el tercio medio del hueso. La fractura sufrida por el mediocampista no pone en peligro su participación en la Copa América que se disputará a partir del próximo 11 de junio. La cirugía usualmente consiste en colocar un tornillo o colocar una platina dependiendo del sitio del hueso donde se fracturó. En esas condiciones debe estar incapacitado más o menos unas 6-8 semanas. Sin embargo, él en un par de semanas, una vez la herida esté cicatrizada, debe estar en un gimnasio y debe trabajar en piscina, por supuesto. De acuerdo con el doctor Muñoz, el 10 del Real Madrid debe empezar su proceso de reacondicionamiento en 2 semanas para estar a punto a mediados de abril. Más adelante, más noticias deportivas. Ahora Andrea e Inés María con más noticias ustedes. El presidente Juan Manuel Santos dijo hoy que cuadrar el círculo de donde se debe trazar la línea entre justicia y paz es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los diálogos con las FARC. Así lo reconoció el mandatario durante el saludo al cuerpo diplomático en Colombia. El mandatario, al reiterar el apoyo que ha recibido Colombia por parte de la comunidad internacional, también hizo un llamado en este tema específico. El presidente Santos dijo que la comunidad internacional juega un papel importante para darle legitimidad a cualquier solución que permita la paz. La guerrilla no quiere ser la primera en la historia
que entrega las armas para irse a una cárcel. Pero al mismo tiempo, el mundo de hoy es diferente y tenemos una legislación y una jurisprudencia nacional e internacional que no permiten los indultos y las amnistías de antaño. Entre tanto, el nuncio apostólico Ettore Balestrero, portavoz del cuerpo diplomático, reiteró el apoyo que viene manifestando la comunidad internacional a los diálogos con las FARC. Nosotros aquí presentes, y en primer lugar la Iglesia Católica, estamos ya en primera fila en el compromiso por reforzar la unidad y ambientar la reconciliación. El procurador general Alejandro Ordóñez se reunió con una comisión de fiscales de la Corte Penal Internacional, a quienes entregó un listado con 2.760 casos de desaparición forzada perpetrados presuntamente por la guerrilla de las FARC. Una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió el listado de casos de desaparición forzada en Colombia. Según el informe, existen 2.760 registros de casos de desaparición forzada presuntamente perpetrados por las FARC. De ese total, 1.200 ocurrieron desde el año 2002. Además, desde ese mismo año, 6.690 casos no indican el posible autor. El Ministerio Público confía en que los responsables de esos casos sean investigados, juzgados y condenados en Colombia, y de este modo evitar una intervención de la Corte Penal Internacional. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene un reporte de 100.635 casos, de los cuales 22.161 corresponden a desaparición forzada. Solamente por presunción, y es la percepción de la persona que está en ese momento dando la información. Según la Procuraduría, la desaparición forzada es una de las graves violaciones a los derechos humanos con más alto grado de impunidad. Comenzaron hoy en La Habana las primeras reuniones entre militares activos y miembros de las FARC para abordar el cese al fuego y la terminación del conflicto. Informe especial de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Dos altos mandos del ejército colombiano, el general Javier Flores y el coronel Vicente Sarmiento, se incorporaron hoy a la mesa de conversaciones de paz de La Habana, y ello para discutir como parte de la delegación del gobierno las reglas de funcionamiento y el alcance de la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Con el propósito de garantizar la financiación del Plan Nacional, se conformará el Fondo Especial para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto, el cual será de origen constitucional y se comprenderá como transferencia anual equivalente al 3% como mínimo del Producto Interno Bruto, con destinación específica y con cargo al presupuesto general de la Nación. Este fondo será el sustento económico del Plan Nacional para la Reparación de las Víctimas, el cual la insurgencia propone diseñar por un periodo inicial de 10 años y que para su elaboración, seguimiento y control se conforme un Consejo Nacional. El Consejo se integrará además con un representante del Departamento Nacional de Planeación y otro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con el propósito de definir la dinámica de trabajo de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, se sumó hoy a la delegación del gobierno el general Javier Flores. Parte esencial de las conversaciones en este ciclo es avanzar hacia el desescalamiento de la guerra. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno, anunció líneas de crédito para el posconflicto en Colombia tras un acuerdo de paz. El Banco Interamericano de Desarrollo respaldó al gobierno nacional en su intención de firmar un acuerdo de paz con las FARC, proceso que se adelanta en La Habana, Cuba. Se iniciará un plan de trabajo con el Ministerio de Hacienda para evaluar las necesidades financieras para el posconflicto, que podría cristalizarse en 10 años. Hemos hablado de algunas líneas de crédito en este momento que están en la programación del BID para este año, justamente con el Ministerio de Hacienda y con Planeación Nacional. El presidente del BID sostuvo que en Colombia hace falta un consenso político para el acuerdo de paz. Si les preguntan si estaría dispuesto a contratar un desplazado, sí o no, más o menos partida la opinión. Si estarían dispuestos los colombianos a pagar más impuestos para que haya paz, la gran mayoría dice que no. Entonces, bueno, al fin, ¿cómo? O sea, ese es el tipo de discusiones que tenemos que dar como país, que son centrales. La academia estima que los recursos que requiere el Estado colombiano para el posconflicto puede llegar a los 80 billones de pesos y un gasto público adicional del 1% del PIB. En manos de un conjuez quedó la decisión de la Corte Constitucional de avalar o negar la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Después de 3 horas de sesión, 8 magistrados que intervinieron en la discusión no consiguieron la mayoría de 5 votos exigidos para aprobar o negar la ponencia de su colega Jorge Iván Palacio, que pide condicionar las normas del Código del Menor para permitir la adopción a las parejas homosexuales. A favor de la ponencia de Palacio se inclinaron sus colegas María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Estela Ortiz. En contra votaron Jorge Pretel, Gabriel Mendoza, Marta Sáchica y Guillermo Guerrero. El empate se dio ante la ausencia en la sesión del magistrado Mauricio González, quien se declaró impedido para participar en la discusión. Ante la imposibilidad de un desempate, la Corte nombró como conjuez para dirimir el asunto al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Roberto Herrera. El jurista integró junto con sus excolegas Nilson Pinilla y Jorge Aníbal Gómez Gallego la Comisión de la Verdad sobre los hechos de la toma al Palacio de Justicia. Herrera fue nombrado conjuez en marzo del año pasado y su periodo termina este 28 de febrero. Por más de una hora, cerca de 100 usuarios de Transmilenio bloquearon la troncal de la calle 80 en el occidente de Bogotá. El gerente del sistema afirmó que fue una protesta planeada, por lo que se denunciará penalmente a algunos de los participantes. Usuarios de Transmilenio bloquearon el sistema por más de una hora, denunciando falta de buses y poca frecuencia en los servicios. Duramos una hora esperando un Transmilenio desocupado, no pasan. Estaciones abarrotadas colapsaron, muchos ciudadanos tuvieron que caminar. Nos roban 1.800 y nos roban nuestras cosas. A las mujeres se les masturban al lado. Tras 45 minutos, el ESMAD usó gases lacrimógenos para dispersar la protesta. El sistema anunció que denunciará penalmente a quienes bloquearon buses y estaciones, pues se presume que no fue un hecho espontáneo. Hay un capturado por parte de la policía. Transmilenio va a poner las denuncias penales, lo ha venido haciendo desde el 6 de agosto juiciosamente. Las troncales tuvieron retrasos hasta de 30 minutos. El exalcalde Enrique Peñalosa reveló a CMI que no descarta la posibilidad de presentar de nuevo su nombre para la alcaldía de Bogotá y para el efecto está promoviendo la conformación de un equipo que presente soluciones a los bogotanos para salir de la crisis en la que dijo los ha sumido los gobiernos del Polo y de Gustavo Petro. A Enrique Peñalosa le han reclamado en las últimas horas distintos sectores para que defina de una vez por todas si quiere o no volver a la alcaldía de Bogotá. Y ante las cámaras de CMI, abre las puertas para esa nueva candidatura. Es que yo, ¿por qué voy a descartarla? Yo no tengo ninguna inhabilidad, yo amo esta ciudad, yo trabajo en todo el mundo, mejorando ciudades. Hay posibilidad de inscribirse hasta julio. ¿Por qué voy a entrar a decir que no de ninguna manera? Si esto me apasiona, pero creo que mucho más importante es hacer un equipo. A Bogotá no le ha ido bien con los gobiernos Moreno, Clara López, Petro, y que hay que hacer un cambio. Enrique Peñalosa considera que su proyecto de metro elevado es mucho más barato que el del metro subterráneo. Una línea de metro elevado que va básicamente por la Caracas, con un brazo a Suba por la 127, por la 1 de Mayo y luego por la línea del ferrocarril hacia el suroccidente y Soacha, tendría un costo mucho menor, mucho menos imprevistos, sería más agradable para los pasajeros. Enrique Peñalosa propone también modernizar la troncal Caracas y abrir la avenida Boyacá para Transmilenio. Y por su parte, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, anunció que aceptará una candidatura presidencial para las elecciones de 2018 si logra una convergencia de sectores políticos que vayan más allá de la izquierda. El senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, se convierte en el primero en anunciar que aceptará una candidatura presidencial para el 2018. Digamos que tengo una actitud positiva en ese sentido, pero pues vamos a ver. Pero digamos que estoy oyendo con atención y si me tocara esa responsabilidad la asumiría, ¿no? Advierte que buscará una gran convergencia. Yo lo que creo es que Colombia necesita un cambio profundo y ese cambio tiene que ser un cambio programático y lo que yo veo es que en el polo y en la izquierda y más allá del polo y de la izquierda hay un sector muy amplio de la sociedad colombiana que coincide con muchas de las cosas que hemos venido diciendo. Despeja una duda, ¿apoyará a Clara López? Sí, por supuesto que sí, si esa es la decisión del polo, ahí vamos a estar. Robledo dice que su partido no debe ser ni santista ni uribista. El gremio hospitalario acusó al gobierno nacional en cabeza del ministro de Salud Alejandro Gaviria de estar creando un desequilibrio regulatorio a favor de las EPS. Los hospitales creen que el gobierno no quiso meterle mano a las EPS, les perdonó que no paguen las deudas y las deficiencias en la atención médica y ahora les da un nuevo plazo de recuperación. Dar un plazo de 7 años para la habilitación financiera de las EPS es básicamente decirle al país que necesitamos 30 años para lograr equilibrar un
un modelo de aseguramiento que todavía no funciona como un modelo de aseguramiento. Además, dicen que el gobierno desequilibró el sistema a favor de la EPS. Está teniendo un claro favorecimiento a algunos actores que, entre otras cosas, son los causantes de la gran crisis. Y que las últimas medidas no ayudan al sistema. Pretender fortalecer un sistema de salud debilitando a los hospitales es la catástrofe para un sistema de salud. La Corte Constitucional dio vía libre a la celebración de las corridas de toros en Bogotá y reiteró que los alcaldes no pueden negar este espectáculo. La solicitud de nulidad la había presentado el alcalde Gustavo Petro y fue rechazada en una sesión dividida por 5 votos contra 4. La sentencia había acogido una ponencia del magistrado Mauricio González en la que advirtió al alcalde Petro que existe una ley aprobada por el Congreso, el Reglamento Nacional Taurino, que fija las normas para la realización de estos espectáculos y los define como expresiones culturales. En la decisión ratificada por la Corte también se ordena la reapertura de la Plaza de Toros de la Santa María y le da 6 meses al Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que disponga de lo necesario y reanude los espectáculos taurinos en la capital del país. Petro reaccionó a la decisión en su cuenta de Twitter y en un trino dijo: por un voto se mantiene una barbarie, divertirse con la muerte de un animal. Mañana Bogotá vivirá una nueva jornada del día sin carro, pero esta vez la restricción también se aplicará para más de 400.000 motos. Que vamos a arrancar a las 5 de la mañana, eso es muy importante, 1 hora y media antes. La restricción irá hasta las 7:30 de la noche. 1.467.000 carros particulares y 424.000 motocicletas dejarán de circular en la ciudad. Motociclistas de mensajería, domicilios con logos, militares, policía, seguridad, servicios de salud, servicios públicos y escoltas podrán transitar normalmente. Habrá más de 7.000 buses del SITP, 392 kilómetros de ciclorrutas y 67 kilómetros de ciclovía. En la carrera séptima habrá un operativo especial de ambiente. Mañana tendremos una séptima sin transporte público colectivo, con SITP, con los buses híbridos de nueva tecnología. Quien incumple el día sin carro tendrá una multa de 267.000 pesos y la inmovilización del vehículo si va por una vía principal. Los gobiernos de Colombia y Ecuador llegaron a un acuerdo para desmontar el sobrecargo arancelario a las exportaciones nacionales. Los ministros de Comercio de Colombia y Ecuador llegaron a un acuerdo este miércoles para iniciar el desmonte de los aranceles del 21% a las exportaciones colombianas. La medida dejará de regir a más tardar el próximo 27 de febrero, favoreciendo a 977 subpartidas, entre ellas materias primas y bienes de capital. 70% de líneas arancelarias y el 50% del valor exportado quedará con 0 arancel. Los autopartistas celebraron la decisión. Realmente la represión que había de mercancías y la angustia, porque muchos importadores ecuatorianos pararon las importaciones, pues nos estaba perjudicando tremendamente. De modo que realmente estamos de plácemes. En el acuerdo de ambos gobiernos se aprobó la importación por parte de Colombia de 80.000 toneladas de arroz desde Ecuador. Un informe de la Contraloría General señala que el crecimiento del presupuesto de la rama judicial ha sido superior que el asignado a educación y salud. Además, advierte que esto restringe el margen de maniobra en las finanzas públicas. La Contraloría General pide vigilar los gastos de la rama judicial porque ponen en riesgo no solo el control del déficit fiscal, sino la proyección y realización de inversiones públicas de alto impacto social en el mediano plazo. Señala que en los últimos 4 años el crecimiento promedio del presupuesto para la rama judicial fue del 13%, en educación del 8% y en salud del 11%. Este informe fue rechazado por Azonal Judicial. Si se revisa desde arriba, encontrará lo sesgado que decimos en cuanto en que son altos. Pero es que la ley cuarta de nivelación salarial por la que estamos protestando nos incluía a nosotros y se nos discriminó, se nos excluyó en una forma inequitativa. Finalmente considera que se quiere evitar un aumento salarial. Hoy el Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES aprobó el plan de desarrollo. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que habrá un recorte en las inversiones para los próximos 3 años. El ministro de Hacienda señala que el plan de inversiones refleja las necesidades del país y las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, pero que también responde a las realidades fiscales de la nación. Es un plan de inversiones que está hecho a la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta cuáles son los nuevos escenarios fiscales. Debido a la disminución en los precios del petróleo en el mercado internacional, pues naturalmente tenemos que ajustar el plan de inversiones a los recursos que va a tener disponible el gobierno nacional. El director de Planeación Nacional dijo que la financiación para el Metro de Bogotá está incluido en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Iremos en la financiación hasta el monto que sea necesario, pero queremos agotar
todas las iniciativas que nos ayuden a reducirle costos a la nación. El plan de desarrollo será radicado por el gobierno este viernes ante el Congreso de la República. El próximo 23 de febrero, más de 360.000 transportadores de carga inmovilizarán indefinidamente sus vehículos en protesta a supuestos incumplimientos del gobierno nacional en materia de precios de la gasolina. El gremio aseguró que no ha tenido el primer encuentro con el ministro de Minas, Tomás González, para continuar con las mesas de diálogo que se adelantaban sobre el tema de los combustibles. Los transportadores señalaron que el gobierno debe reducir en 2.800 pesos el precio de la CPM y exigieron reglas claras en el tema de chatarrización de los vehículos de carga. El gremio espera que a esta convocatoria de paro indefinido se unan los taxistas y propietarios de los buses de servicio público e intermunicipal. El gobierno nacional y el distrito llegaron a un acuerdo para sacar adelante la avenida longitudinal de Occidente, que permitirá descongestionar el tráfico de las vías de acceso a Bogotá. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció que a finales de este año estará terminado el primer tramo. Una alianza público-privada de iniciativa del consorcio Promesa Futura Autopistas Urbanas destrabaría el primer tramo de la avenida longitudinal de Occidente, que inicia en Chusacá y termina en la calle 13. Y si esto se concreta, habremos avanzado muchísimo en solucionar este gravísimo problema que tienen los bogotanos con su ingreso a la ciudad. El IDU se comprometió a estudiar la viabilidad de esta APP y en noviembre de este año se adjudicaría la obra. El originador entrega factibilidad abril 30. El IDU se pronuncia en agosto 1 y 2 meses después queda aprobada la propuesta. La totalidad de los predios ya fueron comprados, pero algunos que estaban invadidos ya están en recuperación. El director de la DIAN, Santiago Rojas, afirmó que el recaudo tributario en 2014 aumentó un 8%. De acuerdo con el funcionario, los efectos del petróleo no alcanzaron a afectar los ingresos de la nación. En 2013 se logró un recaudo de impuestos de 105 billones de pesos, mientras que en 2014 ascendió a los 114 billones de pesos. Se registró un incremento de 9 billones de pesos que representa un alza del 8%. Sumó 114.1 billones de pesos, que comparado con el recaudo bruto en el 2013 de 105 billones de pesos, implica pues un aumento de alrededor de 9 billones de pesos. La meta establecida para 2015 está en evaluación por los impactos de la caída del petróleo en el mercado internacional. Mirar cuál debería ser esa meta efectiva por parte de la DIAN para garantizar que los ingresos tributarios que generan el 80%. El impuesto de renta y el IVA son los dos gravámenes que representan los mayores recursos dentro del recaudo tributario. La producción cafetera en enero de este año creció en 8% al alcanzar 1.1 millones de sacos. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, la producción alcanzada en el primer mes de 2015 no se registraba desde hace 7 años. Las cifras positivas son consecuencia de los programas de renovación de café en el país. Las exportaciones crecieron 10%. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia cerró a la baja. En la jornada de hoy, 4 de febrero, el índice de capitalización Colcap bajó 0,54%, ubicándose en 1.428,45 puntos. La acción más transada, Ecopetrol, con 41.291,07 millones de pesos. Fabricato, la acción más valorizada, con el 8% a 10 pesos con 80 centavos. Pacific Rubiales fue la que más bajó, con el 9,41% a 7.700 pesos. 7 pesos con 19 centavos subió hoy el precio oficial del dólar. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.381 pesos con 91 centavos. En promedio, los profesionales de cambio compran la divisa a 2.220 y la venden en 2.250 pesos. Un euro cuesta $1.14, en moneda local 2.721 pesos con 57 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en $1.64 centavos. A 14,45 centavos de dólar se negoció la libra de azúcar en los mercados internacionales. El barril de petróleo WTI se vendió a $48 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 2.190 pesos. Deslucido empate de Colombia ante Uruguay. Ya volvemos. Fallece a los 86 años la cantante cubana Celina González. Después de comerciales recordaremos su legado desde la pasarela del International Footwear and Leather Show, que hoy se llena de inspiración colombiana. Ya nos vemos. Y Colombia, ya clasificada al Mundial de Nueva Zelanda, empató sin goles con el dueño de casa esta noche en el Sudamericano de Uruguay.
Otra presentación muy discreta de Colombia en el Suramericano Sub-20. Colombia le apostó al contragolpe, pero no creó muchas situaciones. En el segundo tiempo hubo más acción y otra vez Montero como gran figura. Al minuto 50 nuevamente apareció el guardameta colombiano para salvar al equipo nacional. Colombia se acercó, un lanzamiento de costado de Zapata, el cabezazo de Quintero al minuto 60 y se salvó Uruguay. Al minuto 79, Manotas la tuvo, un fuerte remate y el arquero Guruseaga salvó a los uruguayos. Y el palo también estuvo del lado colombiano, en esta acción clara del equipo uruguayo. Al final un 0-0 y Colombia sigue careciendo de gol. Y Argentina está muy cerca de ser campeón. Hoy le ganó 3-0 a Paraguay con 2 goles del hijo del Cholo Simeone. Al minuto 17 Argentina abrió el marcador, gran jugada individual de Ángel Correa, eludió a 1, 2, 3, sacó el disparo y Giovanni Simeone cristalizó el rebote tras el error del portero Echangüe. 48 minutos de juego y miren el bombazo que sacó Leonardo Rolón, imposible para el guardameta paraguayo. Al minuto 78, gran habilitación de Driussi para Simeone. El hijo del Cholo con este zurdazo cerró la goleada y continúa siendo el máximo anotador del torneo con 9 tantos. Y así quedó la tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-20 de Uruguay. Argentina primero con 10 puntos, seguido por Uruguay con 8, Brasil con 7 y Colombia con 6. Hasta ahí los clasificados para el Mundial de Nueva Zelanda y quedaron eliminados Paraguay y Perú. Y por el partido de ida del repechaje de la Copa Libertadores, Corinthians en Brasil no tuvo piedad en golear a un débil Once Caldas. No se completaba el primer minuto de juego cuando Emerson abrió el marcador a favor de Corinthians. Era el 1-0 y se presagiaba una mala noche para el Once Caldas. Aunque la primera parte se terminó con ventaja mínima para el Timao, la debacle llegó en el segundo tiempo. A los 54, Felipe anotó el 2-0 para los brasileros, que jugaban con 10 hombres por la expulsión del peruano Paolo Guerrero. Elías a los 69 se reportó con el tercero y dejaba cuesta arriba la serie para el blanco de Manizales. Pero la puntilla llegó a los 78, obra de Fagner. 4-0 victoria de Corinthians y salvo un milagro, el Once Caldas no podrá clasificarse a fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido de vuelta se disputará en Manizales el próximo 11 de febrero. 127 días faltan para Chile 2015. Acordate siempre, mirá deporte, hace deporte. Y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias en el segundo día del International Footwear and Leather Show. Esta noche la diseñadora Daisy Santa Fe presenta su más reciente colección que se titula Doble Mirada. La bogotana para este nuevo proyecto se ha inspirado en la creatividad de la cultura colombiana, logrando crear un estilo muy vanguardista, donde se destacan prendas con cortes geométricos, vestidos con siluetas amplias, que sobresalen gracias a los adornos y la versatilidad del cuero, la gamuza y las texturas naturales que contrastan con los detalles artesanales. Y si Daisy Santa Fe toma como referencia la tradición artesanal colombiana, la firma Textiles Romanos también se respalda en esta inspiración. De Bogotá, Textiles Romanos presentó bolsos y zapatos elaborados con cuero, que se intercalaron en las prendas con algodón e hilos elaborados de botellas plásticas recicladas. Una propuesta que busca ser amigable con el ambiente. Para los hombres, las botas de inspiración militar destacaron en la pasarela. Por su parte, la firma santandereana Siuk apostó por los colores apastelados. Sobre la base del crema, resaltaron el azul y el verde. Zapatos femeninos con tacones medios y gruesos para mayor comodidad y sandalias bajas con toques románticos. Propuestas casuales para el día. Una de las más grandes exponentes de la música cubana en el mundo, Celina González, falleció a la edad de 86 años en su natal Cuba. Cuba despide a una de sus grandes artistas, Celina González, recordada por interpretaciones de temas como Que Viva Changó, Que viva Changó, señores. Se fue a los 85 años, dejando uno de los legados culturales más importantes de la isla. No solo era conocida por estar a favor de la Revolución Cubana, también fue bautizada la reina de la música campesina y popular, y casi todos los grandes músicos de ese país en algún momento hablaron con ella sobre cómo enaltecer su cultura a través de las letras.
Abrió sus puertas Bogotá Auctions, en donde se subastarán cerca de 55 obras de artistas colombianos y latinoamericanos. A partir de hoy se exhiben en el Club El Nogal. Decoración de interiores de la maestra Beatriz González es una de las obras colombianas más importantes del siglo XX y será subastada aquí el próximo 9 de febrero. Hay una serie de artistas desde un paisajista de 1911 hasta obras más recientes de los últimos años. La subasta incluye litografías de Obregón y Botero, pinturas de David Mansur y Juan Antonio Roda, esculturas de Edgar Negret, Bernardo Salcedo y Eduardo Ramírez Villamizar, fotografías de Leo Matiz, entre muchas otras obras. Hay que invitar a mucha gente que aprendan cómo es una subasta, porque es un momento muy emocionante, es algo muy rápido de la compra por subasta, pero por eso es también eficiente. También se podrá pujar en línea y en vivo. Y comienza a prenderse la fiesta en La Arenosa gracias al Carnaval de Barranquilla. Los artesanos que crean las carrozas que desfilan por la Vía 40 en la Batalla de Flores, hoy las presentaron. 200 hombres, talento 100% barranquillero, trabajan en las carrozas que el sábado de carnaval desfilarán en la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla. Son diseñadores y artesanos que le pondrán color a la apertura de las fiestas, expresando en estas obras nuestro folclore y nuestra cultura. Tenemos 15 carrozas en construcción, las que van a salir desfilando el sábado de carnaval, la Vía 40. Esta será la carroza de la reina Cristina Felple, en la que mostrará su alma de cumbiambera. Tiene como nombre la diosa de la fantasía. Básicamente está inspirada en una carroza de corte real, como de las antiguas carrozas del Carnaval de Barranquilla de la reina. Icopor recubierto de cartón que se pinta es el material que se utiliza en las carrozas que adornarán el recorrido de la Batalla de Flores. Hoy me despido desde la pasarela de Daisy Santa Fe en el segundo día del International Footwear and Leather Show en Corferias, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. La dolorosa y triste historia de un barco. 2. Está cantado el voto del conjuez que fallará el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales. 3. La candidatura de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Un barco carguero de bandera hondureña que estuvo 14 años anclado en el puerto de Buenaventura fue el pretexto para un nuevo pulso entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a las tutelas contra sentencias judiciales. La sección tercera mantuvo un fallo de tutela que le había tumbado la Corte Constitucional y salvó a la nación de cancelar más de 30.000 millones de pesos en perjuicios que exigían los dueños de un barco que aún fondea el terminal marítimo. La historia se remonta al 30 de diciembre de 1991, cuando el barco arribó a Buenaventura. Transportaba harina de pescado y se dirigía a Balboa, Panamá. Pero tan pronto anclaron en Colombia, la tripulación entabló una demanda contra los propietarios del barco por deudas laborales. Un juez ordenó el secuestro del barco para garantizar los pagos de los sueldos adeudados y la capitanía del puerto hizo efectiva la orden e impidió que la embarcación zarpara con nueva tripulación. Los dueños del barco demandaron, alegando que el juez y la capitanía del puerto habían violado sus derechos porque el barco era de bandera hondureña y en consecuencia solo estaban sujetos a las leyes de ese país. Pero el Tribunal Administrativo del Valle les halló la razón a los trabajadores y rechazó la demanda. Entonces los propietarios instauraron una tutela ante el Consejo de Estado que rechazó el recurso. El caso pasó a revisión de la Corte Constitucional que revocó los fallos iniciales y ordenó nuevas pruebas. El caso volvió al Consejo de Estado. Esta vez fue la sección tercera la que asumió el estudio de la tutela y evaluó las nuevas pruebas, como lo ordenó la Constitucional, pero volvió a rechazar la tutela. O sea, se acata, pero no se cumple. Y mantuvo su posición de rechazar la tutela de los trabajadores del barco. ¿Qué tal la justicia de nuestro país? El barco estaba anclado hace años mientras las cortes decidían.
Hoy, cuando por fin falló la justicia, ya no hay barco. Fue saqueado y hasta su última pieza de hierro, acero y madera se la robaron. 2. Como informamos en esta emisión, la Corte Constitucional no pudo hoy fallar sobre la adopción por parte de parejas homosexuales. Esta es una noticia decepcionante para la comunidad homosexual del país y triste para miles de niños abandonados que tienen derecho a tener un hogar, a quienes se les cerró hoy esa puerta. Y digo que la puerta se cerró porque el conjuez seleccionado para romper el empate que hoy se presentó en la sala plena no parece ser garantía para los derechos de esa minoría. El doctor Roberto Herrera Vergara, quien es el conjuez que romperá el empate, fue propuesto ante la Corte por el magistrado Nilson Pinilla cuando hacía parte de la Corte. Y pocos magistrados más conservadores que él han pasado por la Corte. Imaginen lo que vendrá. 3. El partido de la U se debate entre Enrique Peñalosa y Rafael Pardo como su candidato a la alcaldía de Bogotá. En política no se dice nunca jamás, dijo hoy un dirigente de la U al revelar el estado de las gestiones que está realizando ese partido para enfrentar a los candidatos de la izquierda en las elecciones del 25 de octubre. Una mayoría de concejales y parlamentarios de la U en Bogotá quiere anunciar rápidamente el apoyo a la candidatura del liberal Rafael Pardo. Sin embargo, en la dirigencia nacional de ese partido están pensando en el exalcalde Enrique Peñalosa, quien hoy abrió el camino para lanzar su candidatura. El partido de la U solamente anunciará quién será su candidato para la alcaldía de Bogotá el 25 de mayo. Ese día, la Dirección Nacional de la U revelará los nombres de sus 32 candidatos a gobernaciones y 32 a las alcaldías de capitales de departamento. Si el partido de la U decide apoyar a Peñalosa, sería la segunda vez que lo haría. La primera ocurrió cuando Álvaro Uribe, por entonces en el partido de la U, y Lucho Garzón, por entonces en el Partido Verde, bailaron con Enrique Peñalosa el ACRG, AJA, AE, ¿se acuerdan? Lo que tiene que pensar ahora es que si se lanza Peñalosa, se divide la coalición de gobierno y vuelve a ganar la izquierda. Y ahí sí quedan ACRG, AJA, AE. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con José Leonidas Bustos, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted es partidario de la justicia transicional si hay un acuerdo de paz con la guerrilla? No, 56%. Sí, 44%. Total votos hasta el momento, 331. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.